Estás subsidiando narcos y la cifra te va a espantar. Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Andrés, soy contador público con doble maestría internacional en contabilidad y analítica contable, y hoy vamos a analizar todo el tema de la gasolina que se está volviendo viral, y hace 2 meses hicimos un video aquí en este canal. Vamos a hablar básicamente de tres cosas: cómo es todo ese proceso de la gasolina en términos sencillos, cuál es la estructura de precios, es decir, vamos a ver cuántos impuestos pagamos sobre la gasolina, sobre el galón de gasolina que hoy está disponible como a 9.500 aproximadamente, cuánto de esa plata es impuestos. Y vamos a ver también el tema que les acabo de mencionar, el subsidio a los narcotraficantes. Bueno, lo primero que hay que decir es que básicamente el productor de la gasolina la produce en la refinería, normalmente Ecopetrol, y se transporta por unas tuberías que se llaman poliductos, y de esas tuberías luego esa gasolina se almacena y se llega hasta la estación de servicio, que es cuando ya la persona tiene el poder de comprar esta gasolina. Resulta que todo esto tiene una estructura de precios, y es lo que vamos a ver a continuación. Esta es la estructura de precios por las 18 ciudades más como importantes, entre comillas. ¿Cómo así? Entonces vemos que, por ejemplo, aquí está Barranquilla, está Bogotá, etcétera. Hay más, hay como 18. Y resulta que lo primero que hay es el ingreso del productor, que sería el de la refinería. Básicamente este ingreso al productor son 5.000 pesos aproximadamente. Eso lo establece el Ministerio de Minas. Esos 5.000 pesos corresponden al 57% del precio final. Existen otros componentes, que es básicamente los márgenes que se gana el distribuidor, el mayorista y demás, que corresponden al 20%. Eso los calcula la CREG, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y aquí en la imagen que se ve en pantalla muestran pequeñito, como si fuera menor, que los impuestos que se pagan en el producto final son el 23% y los define el Ministerio de Hacienda. Viéndolo un poco más claro, tenemos esta gráfica donde nos muestra los mismos porcentajes, pero un poquito pues más proporcionados, ¿no? En este Excel está más discriminado, está básicamente el ingreso del productor, y se puede ir viendo cada uno de los impuestos, las tarifas, los márgenes al mayorista, el distribuidor, el IVA, la sobretasa, que es bastante, y demás, hasta llegar al precio final, el cual varía dependiendo de la ciudad. Sin embargo, aquí aparte, esta última fila sí la hice yo, y básicamente calculé el porcentaje de impuestos sobre el precio de venta por cada una de estas ciudades. Y podemos ver, por ejemplo, que en Barranquilla en agosto, de los 9.208 aproximadamente que se pagaba por galón, el 24% era impuestos, el 24,8%, casi el 25%. En Bogotá el 23,98%, y así podemos ver que básicamente casi todas esas ciudades tienen una tarifa del 24%. ¿Qué tipo de impuestos hay acá? Pues todos esos famosos también impuestos verdes, aparte de que la gasolina tiene IVA en dos partes. El IVA que está al principio de la cadena, que es de un 5%, y está también un IVA que va en la parte del distribuidor mayorista, que ese sí es del 19% del margen del distribuidor mayorista. Y aparte están pues ya los demás supuestos impuestos verdes, la sobretasa a la gasolina, que es inmensa, 1.219, es como el mayor rubro de esos impuestos. Y bueno, otros impuestos que pues en general son un poquito más de los 9.200, por ejemplo en Barranquilla son más o menos 2.200 pesos en solo impuestos. Pero ahora hay un tema muy grave que ya lo han venido hablando ahora sí a nivel nacional, y también lo hablábamos en este canal hace 2 meses, y es el problema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que, para dárselo muy resumido, básicamente es un subsidio. Y ese subsidio, ¿qué es lo que hace? Pues ahorita internacionalmente el precio en promedio de la gasolina es de unos $5, que son más o menos 22.000 pesos. Y en Colombia pues se cobran 9.200. Lo que hace el subsidio es cubrir esa diferencia por galón a nivel nacional. Entonces, ¿qué pasa? Como los precios de los combustibles líquidos se están incrementando a nivel internacional, pues el subsidio cada vez es más grande, y ahorita se está hablando de 34 billones de pesos en subsidios a la gasolina. Es más que la reforma tributaria, que pues piensan hacer de 25 billones solamente este subsidio. Y ayer o antier el senador Bolívar publicó un trino muy interesante, y es este que ven acá. Colombia produce 1.218 toneladas de cocaína al año.
Se requieren 520 millones de litros de gasolina para esa cantidad. Esto quiere decir, queridos colombianos, que parte del subsidio de Duque a los combustibles con sus impuestos se fue a subsidiar a los narcos. Es una guarida de atracadores, ladrones. Cabe aclarar que el subsidio no lo creó Duque. Pero bueno, hablando en dinero, ¿cuánto le subsidiaríamos entonces a los narcotraficantes tomando los números del senador Bolívar? El senador nos dice, son 1.200 toneladas de cocaína al año y para esa producción se requiere 520 millones de litros de gasolina. Obviamente tenemos que hacer la conversión al galón de gasolina, que son más o menos 137 millones. Y la otra variable es que lo vamos a calcular primero en dólares. El precio internacional de la gasolina en dólares, el galón está en $5.07, lo cual nos da que si esa gasolina, esos galones de gasolina se pagaran a precio internacional, serían de 696 millones de dólares. El precio de la gasolina colombiana son un poquito más de $2, por lo cual lo que realmente están pagando los narcotraficantes, en vez de pagar los 696 millones de dólares, son un poco menos de 300 millones de dólares, que es lo que pagan aquí, la gasolina acá. Lo que quiere decir es que le estaríamos subsidiando 407 millones de dólares. Si nosotros utilizamos la tasa representativa del mercado del 5 de septiembre, que es de 4.466 pesos, nos da que el subsidio que se les da a los narcotraficantes en un año es de 1.818.000 millones de pesos. El hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles es de 34 billones, de los cuales, según las cifras del senador Bolívar, podríamos decir que 1,8 billones representan más del 5%, es decir, más del 5% del subsidio del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se iría para financiar las actividades ilícitas de los narcotraficantes, de acuerdo con las cifras entregadas por el senador Gustavo Bolívar. Ese es un problema muy grave de los subsidios, y es que cuando se va a dar subsidios, uno tiene que tener mucho cuidado, porque es básicamente incentivar alguna actividad. Cuando yo ofrezco un incentivo o un subsidio, hay que ser cuidadoso, y recordemos la historia más conocida cuando se habla de estos temas, y es la siguiente. Creo que era en Inglaterra, igual no importa, había una plaga de ratones. Entonces la monarquía, el gobierno de su momento, pues dijeron, tenemos que lidiar con esta plaga de ratones porque hay enfermedades, etcétera. Entonces les pareció muy bien que podían ofrecer dinero por cada ratón muerto. Entonces hicieron el decreto y ofrecieron. Entonces, ¿qué hizo la gente? La gente empezó a cazar ratones, pero se dio cuenta que podían hacer negocio. Entonces, lo que finalmente terminó pasando al cabo de los meses es que la gente estaba teniendo fábricas clandestinas donde pues estaban permitiendo que los ratones se aparearan para tenerlos como negocio, con lo cual este incentivo lo que hizo fue empeorar la crisis, duplicar el problema, y ese es el cuidado que se tiene que tener con los temas de incentivos o subsidios que se ofrecen. Cuando se crea un subsidio hay que pensarlo muy bien, hay que saber enfocarlo, hay que saber focalizarlo, y aquí en Colombia tenemos un problema enorme de focalización de subsidios, enorme. Si usted quiere conocer un poco más a fondo cuál es el problema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, le voy a dejar el video en el primer comentario. Nos vemos en el siguiente video.